La herejía es la elección voluntaria y consciente de una opinión que es contraria a la fe de la Iglesia, a las verdades que enseña la Iglesia. La Iglesia nos dice que tenemos que creer con la misma fe divina y católica, Sagrada Escritura, tradición apostólica, magisterio ordinario y magisterio extraordinario. ¿Qué es lo que entrega Cristo a su Iglesia? El depósito de la fe. ¿Qué es el depósito de la fe? El conjunto de verdades reveladas que debemos creer para salvarnos. Es más fácil presumir de obstinado o pertinaz a un hombre erudito que a un hombre iletrado y rústico, si no está de acuerdo con los misterios que se le proponen, porque un hombre rústico puede ignorar más fácilmente las reglas de la fe y la obligación de creer. No podemos presumir ignorancia en Juan 23, cuando siendo como era doctor en teología y además obispo de su santidad Pío XI, nos dice que la Iglesia tiene que recomponer la unidad perdida. No, mire usted está negando la esencia de la Iglesia, está negando la unidad esencial de la Iglesia. Es que es así de sencillo. Igual que con Wojtyła, con Juan Pablo II, cuando siendo arzobispo de Cracovia, Monseñor Wojtyła, en el aula conciliar en 1964, delante de todos los obispos del mundo, dice que la Iglesia no tiene que predicar a los no creyentes. Oiga usted, Cristo le dice a los apóstoles, id al mundo entero a predicar el Evangelio. Estas personas eran pertinaces. Eran pertinaces porque la negación de la verdad es consciente y voluntaria, porque no se puede presumir ignorancia en ellos. La herejía material no es herejía. Es lo que San Agustín de Hipona nos decía al afirmar: podré errar, pero no seré hereje. Es decir, como persona que soy puedo equivocarme, pero si lo hago es por error involuntario. La herejía son las puertas del infierno. Las herejías, el dogma falso, el error, son las puertas del infierno. Las puertas del infierno no son las fuerzas mundanas de la sociedad. No, no, no. Las puertas del infierno son las herejías. Y esto nos lo ha enseñado siempre la Iglesia. Porque por medio de la herejía uno se precipita en el infierno, en el error y en la condenación. Una airesis, por lo tanto, es una elección. Una elección. Esto es fundamental porque la esencia de la herejía es la elección. O sea, Dios me manda ignorar y rechazar y execrar a los herejes. Por lo tanto, no puedo obedecer a quien por mandato divino tengo que rechazar e ignorar. La necedad de Juan 23, de Juan Pablo II y de todos los que hay de por medio y después es más que patente. Es más que patente. No hace falta preguntarle, no hace falta advertirles, no hace falta juzgarlos. Ellos solos se separan, ellos solos se han juzgado a sí mismos. En ellos no cabe ignorancia posible. No se puede presumir ignorancia donde se debe el conocimiento. Por eso luego, y con razón, su santidad Paulo IV, en la Bula Cunes Apostolatus Officio, nos dice que los herejes pierden la jurisdicción sin necesidad de instrucción, de hecho, de derecho por parte de la Iglesia. Nadie los tiene que juzgar. Hasta ahora hemos venido afirmando que efectivamente los herejes no pueden ser papas, que un papa si incurre en herejía, que puede incurrir, pero incurriendo en herejía deja de ser papa, pierde el papado por la herejía, pero precisamente la esencia, el núcleo de toda esta enseñanza, de toda esta doctrina, está en lo que es la esencia de la herejía, en lo que es el significado de la palabra herejía. Porque aquí las personas, y sobre todo a día de hoy, están muy confundidas, tanto en la Iglesia conciliar como algunos tradicionalistas, que terminan aceptando a un papa al que le llaman hereje, como la famosa posición de los seguidores del obispo Monseñor Lefebvre, de reconocer y resistir. Reconocemos a un hereje como papa, pero le resistimos como hereje. Esto es una doctrina totalmente novedosa, nada católica, porque al papa se le obedece y se le respeta. Si es papa, se le obedece y se le respeta. Si incurre en herejía, dejas de ser papa y se le juzga. Esto es lo que nos ha enseñado siempre la Iglesia. Y si es un hereje y es elegido papa, pues no puede ser papa, como hemos visto ya en los vídeos anteriores, porque esto es lo que define infaliblemente su santidad Paulo IV en la Bula Cum Ex Apostolatus Officio. Define en el párrafo 3 que cualquier hereje, sea cual sea el cargo que tenga, cualquier clérigo, sea cual sea el cargo que tenga, por la herejía pierde la jurisdicción, pierde su poder indistintamente, sin intervención de la Iglesia, sin necesidad de instrucción de hecho o de derecho. Y en el párrafo 6 nos dice además que los herejes que son elegidos, aun incluso
como romanos pontífices, aunque sea con la unanimidad de los cardenales y después del gesto de adoración de los cardenales al Papa y de haberle prestado obediencia, la elección es nula, pase el tiempo que pase, porque lo que es nulo en origen, un hereje que está fuera de la Iglesia, no puede ser cabeza de la Iglesia porque no es miembro del cuerpo. Entonces, si es elegido, la elección es nula. Entonces, ¿en qué consiste la herejía? Por desgracia, desde el siglo XIV, sobre todo, básicamente, desde que un franciscano bastante heterodoxo, como era Guillermo de Ockham, empezó a promover una idea o un movimiento filosófico llamado nominalismo, a día de hoy las personas usan las palabras sin que encierren un significado en concreto. Cada persona usa la palabra como quiere, ¿no? ¿Qué es lo que nos decía Guillermo de Ockham? Guillermo de Ockham dice que las palabras no encierran una realidad en sí mismas, sino que son como rótulos o nomen. Nomen en latín, nombres, nomen en latín, son rótulos vacíos de significado. Pues cada palabra va a decir lo que cada uno quiera que diga. Esto es lo que se conoce como nominalismo, es decir, los entes abstractos, los universales, etcétera, no existen, las palabras no encierran una realidad, sino que son rótulos vacíos de significado. Esto luego lo retoma el impío Lutero, que él dice precisamente que de toda la escolástica el único filósofo que podía salvarse era Ockham, Guillermo de Ockham, y él se considera como del partido de Ockham, de la facción de Ockham. Y el nominalismo es la base filosófica del protestantismo. El nominalismo, al fin y al cabo, es la ambigüedad en las palabras. Las palabras no tienen un significado real, objetivo y universalmente aceptado, sino que cada palabra va a significar lo que cada uno quiera que diga, ¿no? Entonces, para combatir el nominalismo, que al final es, como digo, la base, sobre todo filosófica del protestantismo, que es un cúmulo de herejías, tenemos que usar las palabras con propiedad y ir siempre al origen y al significado de las palabras. Solo así vamos a entender las palabras que usamos y vamos a entender lo que estamos intentando expresar y vamos a poder comprender la realidad y hablar con propiedad. Bien, ¿qué es herejía, por lo tanto? ¿De dónde viene la palabra herejía? Herejía viene del griego airesis, y airesis viene del verbo airein. Airein, en griego, quiere decir escoger, elegir. Por lo tanto, la airesis es la cosa elegida o la cosa escogida. Una airesis, por lo tanto, es una elección, una elección. Esto es fundamental porque la esencia de la herejía es la elección. ¿Y elección de qué? Pues lógicamente de una opinión que es distinta, porque si yo lo que hago es seguir la recta opinión, entonces seré ortodoxo. La ortodoxia es la opinión recta. Ortos, en griego, quiere decir recto, doxa, opinión. Por lo tanto, ortodoxia es la opinión recta. Luego llegaron los cismáticos orientales, se separaron de la Iglesia en el siglo XI y ellos, para entender que eran más rectos en su opinión que la Iglesia católica, se autoproclaman ortodoxos. Pero bien, ellos no son ortodoxos, al contrario, son heterodoxos, porque ellos tienen una opinión distinta, heteros, distinta a la opinión de la Iglesia, a la doctrina de la Iglesia. Ellos no son ortodoxos, los ortodoxos somos los católicos, precisamente. Bien, entonces, si tenemos la recta opinión, somos ortodoxos, pero si elegimos no la recta opinión, sino una opinión distinta, hacemos una elección, y entonces incurrimos en una elección, en una cosa elegida, en una airesis, en herejía, y hereje es, por lo tanto, el que coge una opción, o opta, mejor dicho, por una opinión distinta a la opinión de la Iglesia. Esta es la esencia de la herejía, la elección. Vemos en el canon 1325 del derecho canónico, del Código de Derecho Canónico de 1917, canon 1325, párrafo 2, ahí el derecho canónico nos define qué es un hereje y nos dice: si alguien, después de haber recibido el bautismo, conservando el nombre de cristiano, niega pertinazmente alguna de las verdades que han de ser creídas con fe divina y católica o la pone en duda, es hereje. Bien, en esta definición que nos da el derecho canónico tenemos básicamente dos o tres conceptos que hay que tener muy claros. ¿Qué es fe divina y católica? ¿Y qué es la pertinacia? Porque decimos que la herejía, por lo tanto, es negar de manera o dudar de manera pertinazmente alguna de las verdades que han de ser creídas con fe divina y católica.
Bien, ¿qué es la fe? La fe tiene dos acepciones, una como virtud y otra como conjunto de creencias, como realidad. Como virtud, la fe es la virtud por medio de la cual asentimos ser cierta algo, una cosa que se nos dice. Es, por lo tanto, una virtud que está vinculada al entendimiento y es una forma de entendimiento, porque por la fe nosotros creemos realidades que por la razón no podemos llegar a comprender. Entonces, si el que me revela las cosas es Dios, la fuente de la revelación es Dios, la fe será divina, porque las verdades dimanan de Dios. Eso es la fe divina. Si quien me dice que las cosas que debo creer, que estas son las verdades y doctrina que debo creer para la salvación, si quien me dice eso es la Iglesia Católica, entonces la fe es fe católica. O sea, fe católica es aquella con la que creemos las cosas que la Iglesia nos propone para creer. Fe divina es aquella con la que creemos las cosas reveladas por Dios. Luego está la fe humana. La fe humana es la que prestamos a las personas, a los seres humanos. Por ejemplo, en el ámbito religioso, con fe humana podemos, no hay obligación ninguna, pero podemos creer las revelaciones privadas. Las revelaciones privadas, por mucho que sean de nuestro Señor o de la Santísima Virgen María o de cualquier santo o ángel de la corte celestial, llegan a nosotros a través de una persona que las ha recibido. Entonces, el que nos da testimonio de esa aparición, de esa visión, de esa revelación, es un ser humano. Por lo tanto, debemos creerlas con fe humana. Con fe divina creeremos lo que está en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica, porque la ha revelado Dios, sobre todo en la Sagrada Escritura, la ha revelado por medio de los agiógrafos y de los apóstoles y demás. Es Dios quien, inspirando a esos agiógrafos, nos revela las cosas. Por lo tanto, al fin y al cabo, es Dios y por lo tanto es fe divina, porque es revelación pública. Pero las revelaciones privadas, aunque sean Dios o los santos a través de una persona, como no los inspira el Espíritu Santo, sino que es el testimonio de una persona ante lo que ha visto, esa es la fe humana. Eso debemos creerlo con fe humana, si es que lo creemos. Porque la Iglesia no nos obliga nunca a creer ni siquiera en las apariciones, aunque tengan el Nihilostat de la Iglesia. Lo que dice la Iglesia al aprobar de alguna manera es que el contenido de esas revelaciones, apariciones o como le queramos llamar, no obsta nada para la fe, es decir, no tiene nada contrario a la fe. Pero no nos está diciendo que tenemos que creerlas. Entonces, quien quiera creerlas, las creerá con fe humana. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que creer con fe divina y católica? Y esto sí que es necesario creer para salvarse. O sea, tenemos que creer todo aquello que la Iglesia nos propone y que Dios nos ha revelado. Por lo tanto, con fe divina y católica. Bien, vamos al Concilio Vaticano I, de 1870, a la Constitución Dogmática Dei Filius, y en el capítulo 3 vemos que nos dice que la Iglesia que debemos creer con fe divina y católica todo lo que ha sido revelado por medio de la tradición escrita, Sagrada Escritura, la tradición oral, tradición apostólica, el juicio de la Iglesia, tanto el solemne y extraordinario como el universal y ordinario. Es decir, la Iglesia nos dice que tenemos que creer con la misma fe divina y católica, Sagrada Escritura, tradición apostólica, magisterio ordinario y magisterio extraordinario. El magisterio ordinario está al mismo nivel de fe que la Sagrada Escritura. Fe divina y católica. Por lo tanto, si es fe divina, es porque tiene a Dios por origen. Y es que, efectivamente, el magisterio tanto ordinario como el extraordinario tienen a Dios por fuente y origen. Y por lo tanto, Dios no puede engañarse ni engañarnos, y así pues el magisterio ordinario, que tiene que ser creído con fe divina y católica, no puede, en el magisterio ordinario, la Iglesia no puede tampoco engañarnos, porque tiene por origen a Dios. Por lo tanto, cuando aquí nos dicen el canon 1325, párrafo 2 del Código de Derecho Canónico de 1917, que la herejía es negar pertinazmente alguna de las verdades que han de ser creídas con fe divina y católica, negar o poner en duda. Eso quiere decir que cualquiera que niegue o ponga en duda ni tan siquiera una verdad contenida en el magisterio ordinario es un hereje. Pero claro, la negación o duda tiene que ser pertinazmente, tiene que ser con pertinacia. Y aquí entra en juego ahora la palabra esencial para entender la herejía, pertinacia. Pertinacia. ¿Qué es la pertinacia? ¿De dónde viene la palabra pertinaz? Pues pertinaz viene del latín pertinax.
pertinax es una palabra que está compuesta por el verbo tenere y el prefijo pertenere, pertinax. ¿Qué quiere decir pertenere? El verbo tenere es tener, coger, tener. Y el prefijo per indica insistencia en la acción del verbo. Por lo tanto, pertenere es tener de manera insistente. De manera insistente. En eso consiste la pertinacia. La pertinacia, por lo tanto, es una obstinación, terquedad o tenacidad en mantener una opinión o una doctrina o la resolución que se ha tomado. Esa es la pertinacia. Esa es la pertinacia. ¿Por qué hacemos insistencia en qué es la pertinacia y de dónde viene y qué quiere decir pertinazmente? Porque a día de hoy la mayoría de las personas entienden que para que una persona, un hereje, sea pertinaz, la Iglesia tiene que avisarle primero, tiene que decirle lo que tiene que creer y entonces después de haberle avisado, si no se corrige, entonces es pertinaz. No, mire usted, la pertinacia no consiste en ser avisado por la Iglesia o corregido por la Iglesia. La pertinacia consiste en la terquedad o en la obstinación en tener una opinión para que sea herejía, claro. O sea, la herejía es la opinión, la elección pertinaz, la elección de una opinión, la elección pertinaz. Es decir, con terquedad, con obstinación, con conciencia, con consciencia y voluntad. O dicho de otra manera, la herejía es la elección voluntaria y consciente de una opinión que es contraria a la fe de la Iglesia, a las verdades que enseña la Iglesia. Porque fe, hemos explicado en la sección de fe como virtud. Ahora, fe como realidad es el conjunto de creencias de la Iglesia. Cuando decimos tenemos que tener la fe de la Iglesia católica, o sea, ¿qué es lo que entrega Cristo a su Iglesia? El depósito de la fe. ¿Qué es el depósito de la fe? El conjunto de verdades reveladas que debemos creer para salvarnos. Verdades reveladas que debemos creer para salvarnos. Por lo tanto, cuando hablamos de la fe de la Iglesia, es el conjunto de creencias o verdades que han sido reveladas por Dios y entregadas a la Iglesia y que debemos creer para salvarnos. Esa es la fe como conjunto de creencias o realidad. Luego está la fe como virtud que acabamos de explicar. Por lo tanto, la pertinacia consiste en hacer una elección voluntaria y consciente de una opinión que es distinta a las verdades de la Iglesia. O sea, al yo elegir una opinión distinta, estoy negando o poniendo en duda una opinión, una verdad de la Iglesia que debe ser querida con fe divina católica. En eso consiste la pertinacia, no en ser o no avisado por la autoridad de la Iglesia. Esto jamás lo ha dicho la Iglesia. Y además, para que esto quede claro, voy a leer ahora un par de textos. Este primero que vamos a leer es de un agustino español llamado Fray Pedro de Aragón, teólogo de la Escuela de Salamanca del siglo XVI, murió en 1592, y vamos a leer un párrafo de los comentarios a la segunda secunde de Santo Tomás de Aquino, de la Suma Teológica, en concreto el tomo primero, cuestión 11ª, artículos primero y segundo. Y aquí el teólogo Fray Pedro de Aragón, el agustino Fray Pedro de Aragón, nos dice lo siguiente al hablar de la pertinacia. La pertinacia requerida para la herejía no consiste en que cuando uno es avisado de su horror, permanezca largo tiempo en el mismo. La Iglesia condena como herejes a los que mantuvieron algo contra la fe, aunque no fueran advertidos de su error, ni hubieran permanecido en el mismo durante mucho tiempo. El transcurso de tiempo no es entonces necesario para la existencia de herejía. Además, cuando uno se opone adrede a la fe toda y niega a Cristo, se le considera apóstata por más que rectifique al instante. Será entonces hereje también el que negare alguna proposición de fe con conciencia y previsión, por más que no permanezca en la misma durante mucho tiempo. Consiguientemente, no se requiere que uno sea advertido ni que permanezca mucho tiempo en la pertinacia para la existencia de herejía. Aquí se habla propiamente de la pertinacia. La pertinacia es el consentimiento voluntario en lo que se conoce
como contrario a la doctrina de la Iglesia. Así lo mantiene Santo Tomás de Aquino, Melchor Cano, Diego de Simancas y Tomás Bio Cayetano, el cardenal Cayetano. La herejía se opone formalmente a la fe y esta tiene lugar mediante el asentimiento del entendimiento y de la voluntad. Asentimiento voluntario, claro. La herejía surgirá entonces también por disentir de la verdad desde el entendimiento y consentir desde la voluntad al error. Acuérdense, queridos oyentes, que entendimiento y voluntad son dos de las potencias superiores del alma que nos asemejan a Dios. Entendimiento y voluntad. Entonces, la herejía involucra tanto al entendimiento como a la voluntad. Es la voluntad consciente, voluntad con entendimiento. Eso es la herejía, eso es la pertinacia. Eso es la pertinacia. No es entonces la pertinacia más que el consentimiento voluntario en lo que se conoce como contrario a la fe. Uno se equivoca voluntariamente y no está dispuesto a ser corregido por la Iglesia. Quien no está preparado para ser corregido por la Iglesia es un hereje verdadero. Consiste entonces la pertinacia requerida para la herejía en consentir voluntariamente al error. Se precisa adoptar entonces el error deliberadamente para que alguien sea hereje. Basta semejante deliberación para que haya pertinacia. Vemos, por lo tanto, que en este texto el agustino Fray Pedro de Aragón, en el siglo XVI, nos está enseñando qué es la pertinacia. La pertinacia no depende de ser o no advertido por la Iglesia. Depende en la consciente voluntad del sujeto en elegir una opinión contraria a la Iglesia. Voluntad consciente. Y es más, poco después, el cardenal jesuita español Juan de Lugo, que murió en 1660, al siglo siguiente, en el siglo XVII, representante también de la Escuela de Teólogos de Salamanca, en su obra Disputaciones escolásticas y morales sobre la virtud de la fe divina, en la disputación 20ª, en la que habla de virtute fidei divine, de la virtud de la fe divina. Acabamos de hablar que la herejía es precisamente la negación o duda de una verdad que debe ser creída con fe divina y católica. Bueno, pues al hablar de la virtud de fe divina, en la sección 5ª sobre la pertinacia, el cardenal jesuita Juan de Lugo nos dice lo siguiente en el siglo XVII. Por lo cual es común y enseña la más verdadera opinión de los teólogos que advertencia a lo largo de tiempo o demora no es necesaria para que alguien se convierta en hereje e incurra en los castigos de los herejes. Pero basta que con plena deliberación abrace y exprese el error que ve en el sentido de la Iglesia. Esto es lo único que hace falta para ser hereje, que con plena deliberación abrace y exprese el error. Porque si se pudiese establecer por otra fuente, por la misma notoriedad de la doctrina, o por la calidad de la persona y por otras circunstancias, que el acusado no podía ignorar la oposición de esa doctrina a la Iglesia, será juzgado hereje por ese mismo hecho. Claro, si yo no puedo alegar ignorancia en una persona, es hereje directamente, porque ahí se ve la pertinacia, porque no hay ignorancia en esa persona. Y sigue diciendo el cardenal Juan de Lugo, es más fácil presumir de obstinado a un hombre erudito, es decir, de pertinaz, es más fácil presumir de obstinado o pertinaz a un hombre erudito que a un hombre iletrado y rústico, si no está de acuerdo con los misterios que se le proponen, porque un hombre rústico puede ignorar más fácilmente las reglas de la fe y la obligación de creer. En una persona común y corriente que no tiene conocimientos de filosofía o de teología, pues es más difícil saber si verdaderamente es hereje, porque para que sea hereje necesita la consciente voluntad, y una persona que no tiene conocimientos de filosofía y de teología, pues posiblemente haya incurrido en esa elección aún voluntaria, pero, o mejor dicho, de manera involuntaria, porque no conoce verdaderamente que se está oponiendo a lo que dice la Iglesia. Sin embargo, una persona que tiene conocimiento, que es un erudito, que conoce la filosofía y la teología, sobre todo católicas, pues lógicamente ahí no se puede, sobre todo en algunos temas que son objetivos y claros y que están bien definidos por la Iglesia, ahí no se puede presumir ignorancia, sino pertinacia y obstinación. Continúa diciendo el cardenal Juan de Lugo,
Ni siquiera en el fuero externo es siempre necesaria la advertencia y corrección previa para que alguien sea castigado como obstinado. Y esto no se observa en la práctica del Santo Oficio. Es decir, que la Inquisición no observaba si alguien había sido corregido previamente o advertido para definir a alguien como hereje, sino en si tenía conocimiento de la elección. Si tiene conocimiento y voluntad en la elección, es hereje, indistintamente de que la Iglesia lo haya advertido antes o no. Es que es clarísimo, es clarísimo. No sé por qué estos textos se han olvidado a día de hoy. Porque si es cierto por algún otro medio, por ejemplo, si la doctrina en cuestión es bien conocida o si es obvio por el tipo de persona y otras circunstancias involucradas que el acusado no podía ignorar la oposición de su doctrina, si alguien compara su doctrina con la de la Iglesia, automáticamente será juzgado hereje. Claro. O sea, quien tiene conocimiento de la doctrina de la Iglesia y dice algo contrario a la doctrina de la Iglesia, es hereje, automáticamente. La razón por la que se le pregunta en un juicio si sabía que su opinión era contraria a la doctrina de la Iglesia es porque si admite que lo sabía, ya se le considerará suficientemente como para haber confesado herejía y pertinacia. Es decir, en el momento en el que él diga, sí, yo sé que esto es contrario, ya es usted hereje, aunque la Iglesia no le haya advertido antes. Si es que es así de sencillo. No hace falta advertencia para ser hereje, hace falta consciente voluntad. Consciente voluntad. Bien. El derecho canónico, tanto el Papa Gregorio IX como luego Bonifacio VIII en el siglo III, lo que hicieron fue recopilar unas reglas de derecho canónico. Bonifacio VIII, 11 reglas, perdón, Gregorio IX, 11 reglas y Bonifacio VIII, 88 reglas. 88 regulae juris, reglas del derecho. Son, por lo tanto, principios que rigen el derecho canónico. Normalmente las reglas del derecho, casi todas, por no decir todas, son de derecho divino natural. ¿Cuáles son las diferencias entre el derecho canónico que tenemos que hacer? Pues bueno, hay varias diferencias. En base a la amplitud de la ley, a donde es aplicada la ley, el derecho puede ser universal o particular. Pero además, según de quién dimane la ley, el derecho puede ser, si el origen, la fuente del derecho es Dios, si las leyes dimanan de Dios, entonces el derecho es derecho divino. Si emanan de la Iglesia, si dimanan de la Iglesia y de la autoridad competente, obispos, papa o el concilio, o los concilios ecuménicos o concilios regionales, entonces las leyes serán de derecho humano, humano eclesiástico. Bien, el derecho divino, el que dimana de Dios, puede dimanar de dos maneras. Dios infunde la ley en el corazón del hombre, en el alma humana, a todos los hombres indistintamente de la época del tiempo, de la historia en la que hayan vivido, o vivan, o vivirán, o de la religión, sociedad o cultura en la que vivan, Dios infunde en el corazón del hombre una ley. Entonces, el origen de esa ley es Dios, pero es infundida en el ser humano, en la naturaleza humana, y por lo tanto estamos hablando de derecho divino natural, divino natural. El derecho romano, que se usa precisamente luego por la Iglesia como base del derecho canónico, es de derecho divino natural, de derecho natural. Bien, si es Dios quien revela las leyes de manera positiva como legislador, estamos hablando de derecho divino, el derecho divino positivo, derecho divino positivo. El derecho divino positivo es el que está contenido en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica y que dimana además de la naturaleza y esencia del cuerpo de Cristo, de la Iglesia Católica. Eso es derecho divino positivo. Y luego tenemos el derecho humano, que es el que acabamos de explicar, cuando es la autoridad de la Iglesia la que impone esas leyes, derecho humano. Bien, como decía, las 88 reglas de derecho canónico, del derecho civil y canónico, o canónico y civil, de su santidad Bonifacio VIII, estamos hablando de finales del siglo XIII, dentro de esas 88 reglas, la regla 47, la regla número 47, nos dice lo siguiente: presumitur ignorantia ubis scientia non probatur. Es decir, se presume ignorancia donde no se prueba conocimiento. Se presume ignorancia donde no se prueba conocimiento. Pero una persona que tiene que tener conocimiento, no se le puede presumir ignorancia. Vamos a ver, un cardiólogo que le llega a una persona con un principio de infarto
y el cardiólogo, en vez de atender y atajar el principio de infarto, le da una pastilla para el dolor de cabeza a ese paciente y ese paciente termina muriendo, lógicamente el cardiólogo es culpable de la muerte de esa persona porque él sabía perfectamente que lo que tenía era un principio de infarto. Entonces, porque en un cardiólogo no se puede presumir ignorancia ante un principio de infarto. Si un cardiólogo, que es el especialista, que mejor conoce el funcionamiento del corazón, no sabe que es un principio de infarto, pues entonces, lógicamente, no sería cardiólogo. Y si es cardiólogo y tiene su título y ha pasado todos los conocimientos, no se le puede presumir ignorancia. Bien, hemos dicho que la herejía es una negación o duda, pero hay que tener en cuenta que la negación puede ser de dos maneras, implícita o explícita. Toda afirmación, por ejemplo, explícita es una negación implícita. Vamos a ver, si yo salgo a la calle y me la encuentro nevada, cubierta de nieve, toda la calle, y veo el termómetro de la plaza que marca 10 grados bajo cero y digo, hace frío, la afirmación hace frío es una negación expresa es una negación implícita en la afirmación, porque al afirmar que hace frío, estoy negando que haga calor. Por lo tanto, cuando decimos que la herejía es una negación o duda, tenemos que tener en cuenta que esa negación o duda puede ser expresa o implícita. La Iglesia, incluso a la hora de enseñar, nos enseña también de manera afirmativa o de manera negativa. Por ejemplo, cuando se proclama el dogma de la consustancialidad del Hijo con el Padre en Nicea en el año 325. La Iglesia nos enseña que la relación entre el Padre y el Hijo es de la misma sustancia, homoousia, homusios. Es una afirmación, por lo tanto, expresa y nos está enseñando de manera positiva. Pero en muchísimas ocasiones la Iglesia, en concilios y en muchos documentos de los papas, la Iglesia lo que hace es condenar errores, niega algunas negaciones. Por ejemplo, en el famoso listado o índice de errores contemporáneos rechazados por la Iglesia, que promulgó su Santidad Pío IX en 1864, el famoso sílabus. Bien, pues la mayoría son precisamente negaciones expresas que son condenadas por la Iglesia. Por ejemplo, el segundo error que atañe al panteísmo, la Iglesia condena lo siguiente: Dios no ejerce de ninguna manera de acción sobre los hombres ni sobre el mundo. Es decir, si la Iglesia condena que Dios no ejerce ninguna acción, ninguna manera de acción, lo que está es afirmando, porque la negación de la negación es una afirmación. Si yo digo, no quiero no dormir, lo que estoy diciendo es que quiero dormir, porque negación más negación, afirmación. O sea, la negación de una negación es una afirmación implícita. Por lo tanto, ya digo, tanto la negación o duda de la herejía puede ser implícita o explícita. Es cierto que Juan XXIII, cuando era delegado apostólico en Turquía en el año 1935, cuando nos dice que la Iglesia debe reconstruir, o sea, la unidad de la Iglesia debe reconstruirse en forma plena, él no está diciendo expresamente, explícitamente, que no exista la unidad en la Iglesia. Él no está diciendo explícitamente que la unidad de la Iglesia no sea, la unidad esencial de la Iglesia no sea plena y perfecta. Explícitamente no. Pero en el momento en el que dice que se debe reconstruir de forma plena la unidad de la Iglesia y que es la unidad por la que Cristo oró al Padre, lógicamente se está refiriendo a la unidad esencial y implícitamente está negando que la Iglesia posea esa unidad y la posea de manera plena, porque solamente se puede reconstruir lo que se ha destruido. Y la unidad esencial, que depende de la voluntad de Dios, no puede destruirse. Por lo tanto, si dice que hay que reconstruir de manera plena la unidad por la que Cristo oró al Padre, pues implícitamente, lógicamente, está negando o está afirmando que la unidad de la Iglesia no es plena, porque dice que debe reconstruirse en forma plena. O sea, no tiene la unidad plena. Es una negación implícita de una de las notas esenciales de la Iglesia. No tenemos, por lo tanto, que agarrarnos solamente a las negaciones expresas o buscar negaciones expresas en las herejías, porque, como digo, la herejía es toda negación o duda y la negación o duda puede ser implícita o explícita. Esto tenemos que tenerlo muy claro, porque muchas personas se fijan solamente en si verdaderamente la negación o la herejía se expresa
No, puede ser implícita. Puede ser implícita. La Iglesia simplemente nos enseña que la herejía es la negación o duda de una verdad que debe ser creída con fe divina y católica. Vuelvo a repetir la regla 47 de Bonifacio VIII. Se presume ignorancia donde no se prueba conocimiento. Y esto es un principio de derecho que es de derecho divino natural, que rige todo el derecho, tanto el civil como el canónico, porque las 88 reglas del derecho son de derecho civil y canónico, y las 11 de su santidad Gregorio IX igualmente. Por lo tanto, vamos a ver, no podemos presumir ignorancia en Juan 23, cuando siendo como era doctor en teología y además obispo y delegado apostólico en Turquía, nos dice el 25 de enero de 1935, en la homilía de la misa pontifical celebrada por él en Estambul, que la unidad de la Iglesia debe ser reconstruida en forma plena, debe llegar un día en el que uno solo sea para todos el rebaño y uno solo el pastor, porque Jesús oró así y lo anunció a los suyos en la hora más solemne de su vida. Es decir, que la unidad esencial de la Iglesia ha sido destruida. Y ahora viene Juan XXIII como delegado apostólico y representante del Papa Pío XI en Turquía, como Angelo Roncalli, y dice que la unidad de la Iglesia debe ser reconstruida en forma plena. No, mire usted, usted está negando la unidad esencial, plena y perfecta de la Iglesia y está llevando la contraria al Papa Pío XI, a quien usted representa como delegado apostólico en Turquía, usando las mismas palabras y expresiones que él condena. Y Pío XI, 5 años antes de que él dijera esto en una homilía pública, está diciendo que no se puede aceptar el ecumenismo tal y como lo proponen lógicamente los protestantes y el movimiento ecuménico que surgió en el siglo XIX, porque ellos están diciendo que la unidad pedida por Cristo al Padre no se había concedido. Bueno, y ahora me viene Juan XXIII, 5 años después, y me dice, tenemos que rezar por la unidad, tenemos que hacer lo posible para reconstruir la unidad perdida, que es la unidad por la que Cristo pidió al Padre. Está negando la esencia de la Iglesia, está negando la unidad esencial de la Iglesia, está negando la doctrina del Papa. Es una opción libre y voluntaria, por supuesto que es libre y voluntaria y consciente, porque él sabe perfectamente lo que está haciendo. No se puede presumir ignorancia en Juan XXIII, no se puede presumir ignorancia. Presumir ignorancia ya sería ingenuidad. Nos dice Santo Tomás de Aquino que la inocencia es virtud, pero la ingenuidad es defecto, es pecado, ¿eh? La ingenuidad es pecado. O sea, a día de hoy muchas personas nos dicen que, claro, ¿cómo vamos a decir que un papa es hereje? ¿Cómo le vamos a juzgar al papa? Nadie lo puede juzgar, por lo tanto, si dice una herejía, primero había que preguntarle a ver en qué sentido ha dicho lo que ha dicho. Es patente que está llevando la contraria a la doctrina definida por la Iglesia, a una verdad que debe ser creída con fe divina y católica, y aquí está negando precisamente la unidad esencial de la Iglesia. No hace falta que nadie le pregunte, porque no se puede presumir ignorancia donde hay conocimiento. Es que es así de sencillo. Igual que con Wojtyla, con Juan Pablo II, cuando siendo arzobispo de Cracovia, Monseñor Wojtyla, en el aula conciliar en 1964, delante de todos los obispos del mundo, dice que la Iglesia no tiene que predicar a los no creyentes. Oiga usted, Cristo le dice a los apóstoles, id al mundo entero a predicar el Evangelio. O sea, ese es el envío de los apóstoles. Esa es precisamente la razón de ser de la Iglesia, predicar el Evangelio para la salvación de las almas. Y ahora me viene un supuesto obispo, o un obispo, porque bueno, fue consagrado en los años 50, me viene un obispo, un arzobispo de Cracovia, y me dice que la Iglesia no tiene que evangelizar, que no tiene que predicar. ¿Acaso no es esto una negación patente, clara y notoria de una verdad que afecta a la esencia misma de la Iglesia, que es la predicación del Evangelio? Por supuesto que es. Pues, ¿se puede presumir ignorancia? ¿Podemos pensar que lo dijo con algún sentido? Me da igual el sentido en que lo dijera. Lo que está diciendo es una negación expresa y clara y objetiva de la misión de la Iglesia, de la misión de los apóstoles, de la misión apostólica. O sea, por lo tanto, no se puede presumir ignorancia. Se presume ignorancia, vuelvo a repetir, donde no se prueba conocimiento. Y en un obispo, el conocimiento tiene que estar probado. Y sobre todo, en lo que es la esencia del episcopado, que es precisamente la misión apostólica, el envío de los apóstoles a predicar el Evangelio. Y que es la esencia misma de la Iglesia. Por lo tanto, lógicamente, estas personas eran herejes y eran herejes conscientes y voluntarios, pertinaces. No hace falta que ninguna autoridad de la Iglesia les corrigiera, no hace falta que ninguna autoridad de la Iglesia les advirtiera. Acabamos de ver ahora mismo dos teólogos de la Escuela de Salamanca, el cardenal
Juan de Lugo y Fray Pedro de Aragón. Por lo tanto, estas personas eran pertinaces. Eran pertinaces porque la negación, la duda o negación, y en este caso es una negación expresa, de la verdad, es consciente y voluntaria, porque no se puede presumir ignorancia en ellos. No se puede presumir ignorancia, sobre todo en algo tan esencial como no se puede presumir ignorancia en un cardiólogo de los principios de un infarto. No se puede presumir. Bien, hecho ya esta aclaración más o menos de lo que es la naturaleza y la esencia de la herejía, vamos a entrar también en algunas diferencias que podemos hacer dentro de la herejía. Normalmente se nos habla de herejía material o herejía formal. ¿Qué quiere decir material o formal? Bien, airesis, hemos dicho, es la cosa elegida, la elección. Bien, una elección puede ser consciente o puede ser inconsciente. Es decir, yo no sé verdaderamente que esta opinión elegida es contraria a la fe de la Iglesia. En ese sentido, entonces, si yo elijo algo que es contrario a la fe, pero no tengo la conciencia suficiente para hacer esa elección, estoy confundido, entonces estoy cometiendo un error involuntario o herejía material. Materialmente estoy cayendo en una elección opuesta a la enseñanza de la Iglesia, por eso se puede hablar de herejía, pero es una herejía material, no formal porque falta la conciencia, es decir, no es propiamente herejía. La herejía material no es herejía, es lo que San Agustín de Hipona nos decía al afirmar errare potero sed hereticus non ero. Podré errar, pero no seré hereje. Es decir, como persona que soy puedo equivocarme. Y puede ser que en algún momento dado diga o defienda una opinión contraria a la fe de la Iglesia. Pero si lo hago es por error involuntario. Podré errare potero, sed heretico non ero, pero no seré hereje, porque no lo voy a hacer voluntariamente. Si en el momento en el que lo haga voluntario ya sería hereje. Pero eso es el error involuntario o herejía material, que propiamente no es herejía. Lo que es la herejía, la esencia de la herejía, vuelvo a repetir, es la pertinacia. La pertinacia consiste en la voluntad consciente, es decir, en aplicar las dos potencias superiores del alma a la hora de hacer una opción por una opinión contraria a la verdad de la Iglesia. La herejía formal, por lo tanto, es la herejía, la elección hecha con consciente voluntad, Bien. A veces los teólogos nos hablan también de herejes tolerados o no en la Iglesia. ¿Cómo podemos entender este concepto de herejes tolerados? Porque, como vimos en un vídeo anterior, su santidad Inocencio III, en la profesión de fe propuesta a los valdenses en 1208, nos dice que creo en una Iglesia santa, no de herejes. Por lo tanto, en la Iglesia no puede haber herejes. Efectivamente, en la Iglesia es que no puede haber herejes porque, como hemos visto en el vídeo anterior, la herejía son las puertas del infierno. Las herejías, el dogma falso, el error, son las puertas del infierno. Las puertas del infierno no son las fuerzas del mundo, como dicen los protestantes y dijimos en el vídeo anterior. Las puertas del infierno no son las fuerzas mundanas de la sociedad. No. Las puertas del infierno son las herejías, y esto nos lo ha enseñado siempre la Iglesia, porque por medio de la herejía uno se precipita en el infierno, en el error y en la condenación. Entonces, la Iglesia no puede tener herejes, porque si no, en su seno, porque si no, habría prevalecido las puertas del infierno sobre la Iglesia, y esto no puede ser porque es llevarle la contraria a Cristo. Entonces, ¿a qué llamamos herejes tolerados? Pues a los herejes que, como nos dice San Agustín, errare potero, podré errar. Personas que han hecho elecciones erradas, pero que no se han demostrado si verdaderamente eran conscientes o no en esa elección. O que hacen elecciones en momentos, por ejemplo, en los que todavía no se ha definido una cuestión de fe. Entonces, a esos que han hecho una opción contraria a lo que siempre nos enseña la Iglesia, le llamamos herejes o herejes tolerados. Un ejemplo. En el siglo VII, en el año 681, se convoca el Tercer Concilio de Constantinopla, donde se dice que Cristo, como verdadero Dios y verdadero hombre que es, tiene dos voluntades, su voluntad humana y voluntad divina. Claro, porque si es verdadero hombre y el hombre está compuesto de alma y de cuerpo, y el alma tiene dos potencias superiores que nos asemejan a Dios, junto con la memoria, que es el entendimiento y la voluntad, si el alma humana de Cristo no hubiera tenido voluntad, pues no sería una verdadera alma humana y no sería verdadero hombre. Entonces, en el Concilio III de Constantinopla,
la Iglesia define dogmáticamente que en Cristo hay dos voluntades. Bien, esto después de 50 años o más de discusiones, porque en el año 630 aproximadamente, pues empieza, después del concilio de Calcedonia y del segundo de Constantinopla, en el que se dice que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que son dos naturalezas en una misma persona. Pues después de estos concilios hay algunos teólogos que nos dicen, bien, como son dos naturalezas y una persona, al ser una persona solamente tiene una voluntad, que es la voluntad divina. Esto es lo que se conoce como monotelismo, monoteles, una voluntad, monotelismo. Pues el monotelismo se va de alguna forma desarrollando durante básicamente 50 años, hasta llegar al concilio tercero de Constantinopla, donde se anatematiza el monotelismo y se dice, no, Cristo tiene dos voluntades, no una, sino dos, la humana y la divina. Voluntad divina como Dios, voluntad humana como hombre. Lo que pasa es que en virtud del misterio de la unión hipostática, la voluntad humana y la voluntad divina están perfectamente unidas, de la misma manera que están perfectamente unidas la naturaleza humana y la naturaleza divina. Unión sin mezcla, porque no están mezcladas. Unión sin confusión. Unión sin confusión. Y distinción. Se distinguen las dos naturalezas, la humana y la divina, en una misma y única persona. Bueno, pues dos voluntades, una persona. Bien, durante esos 50 años, lógicamente, los que mantenían el monotelismo eran herejes tolerados. Es decir, estaban manteniendo una opción, habían elegido una opción distinta a la que siempre había enseñado la Iglesia, pero como los conceptos todavía no se habían definido del todo, a nivel teológico, porque claro, los conceptos teológicos lógicamente pues tienen que partir de conceptos filosóficos, tienen que llevar un desarrollo, pues, muchas veces en el uso de las palabras es donde vienen precisamente las trampas, ¿no? Entonces, según se va de alguna forma estructurando la teología y se van fijando los términos correctos, pues aparecen momentos de fricción o momentos de duda. Bien, pues hereje tolerado sería aquel que antes del concilio de Constantinopla III ha mantenido el monotelismo, pero en el momento en el que el concilio de Constantinopla III ya dice que el monotelismo es una herejía, a partir de ahora ya no es hereje tolerado, ya es un hereje formal con todas las de la ley. Pues quien ahora defienda el monotelismo, la Iglesia ya no tiene que advertirle, porque la Iglesia ya ha dicho cuál es su doctrina. O sea, hereje es, por lo tanto, el que niega la doctrina de la Iglesia. No hace falta que nadie le avise, no hace falta que nadie le advierta, que es lo que acabamos de ver ahora mismo precisamente. No hace falta que nadie advierta a Juan XXIII como Monseñor Roncalli que la unidad de la Iglesia no se puede reconstruir porque no se ha podido destruir. No hace falta que nadie avise a Monseñor Wojtyla, Juan Pablo II, como arzobispo de Cracovia, para decirle que la Iglesia tiene que predicar a los no creyentes. Nadie tiene que avisar eso, porque es evidente, es una contradicción patente, objetiva, clara, nítida, que no admite ningún tipo de interpretación. O sea, es una negación frontal. Entonces, dentro de la herejía, como dijimos en el vídeo anterior, también tenemos que hacer la distinción entre herejía como pecado y herejía como delito. Pecado es todo acto de desobediencia a la voluntad o leyes divinas, y lógicamente expuestas por las leyes de la Iglesia también. Pues, da igual, interna o externamente. Todo acto de desobediencia es pecado. Si yo internamente tengo un deseo y consiento y me recreo en el deseo de matar a alguien movido por la ira y por el rencor, pues eso es un deseo que es un pecado mortal. Ahora bien, es un pecado. Me tengo que confesar porque me aparta lógicamente de Dios y me lleva a la muerte del alma. Pero es un pecado. Nadie me puede juzgar por eso, porque nadie puede juzgar el interior. Al fin y al cabo, como nos enseña la Iglesia, de internis neque ecclesia judicat. La Iglesia no juzga ni siquiera la Iglesia puede juzgar el interior de las personas. Por lo tanto, el pecado de herejía es aquella elección libre y voluntaria de una opinión que es contraria a la de la Iglesia Católica, pero siempre que se mantenga en el fuero interno, como estos pecados del pensamiento, de matar a una persona, ¿verdad? Sin embargo, si yo ejecuto ese pensamiento, ese deseo de ira y de rencor y termino matando a la persona, pues además de un pecado que es el pensamiento, además he cometido un delito, un pecado también de asesinato y un delito. Es un doble pecado. Entonces, la herejía puede ser pecado cuando queda solamente en el interior de la conciencia de la persona, pero no la exterioriza,
y puede ser delito cuando exteriormente enseña el error de manera consciente y voluntaria, como hacían Wojtyla o Roncalli, Juan 23, siendo anuncio de su santidad Pío XI. Una cosa es la herejía como pecado, otra es como delito. La jurisdicción, en el caso de un cargo eclesiástico, el cargo o la jurisdicción aneja al cargo se pierde por el delito de herejía, no por el pecado, que es lo que nos dice su santidad Pablo IV, que aquel que incurre en herejía pierde la jurisdicción sin necesidad de instrucción, de hecho, de derecho, pero cayendo en herejía, lógicamente, formal, pública y notoria. Sin embargo, el que comete pecado de herejía mientras que no la exteriorice, no se aparta del todo de la Iglesia porque mantiene la unión externa sacramental con la Iglesia y mantiene también la jurisdicción. Para que veamos dónde se fundamenta precisamente esta doctrina definida por su santidad Pablo IV, recogida también luego en el derecho canónico, en el Código de 1917, en el Canon 188, número 4, como dijimos en vídeos anteriores, se fundamenta lógicamente en la Sagrada Escritura. En la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 19 al 24, el evangelista nos dice lo siguiente, refiriéndose a los anticristos, falsos doctores, a los herejes, ¿no? Que se les ha llamado de muchas maneras a lo largo de la historia. De entre nosotros han salido, ojo, no dicen que han sido expulsados, no dice que han sido sacados por la Iglesia de ella misma hacia afuera, no, dice, de entre nosotros han salido. ¿Por qué? Porque el hereje sale voluntariamente. De entre nosotros han salido, mas no eran de los nuestros, porque si de nosotros fueran, hubieran perseverado con nosotros. Es decir, han salido voluntariamente, la Iglesia no los ha echado, han salido porque no eran de los nuestros. Vosotros estad firmes en la doctrina que desde el principio habéis oído. En la segunda carta del apóstol San Juan, en los versículos 9 al 11, nos sigue diciendo, todo aquel que no persevera en la doctrina de Cristo, sino que se aparta de ella, no tiene a Dios. El que se aparta no tiene a Dios. No hace falta que la Iglesia lo aparte. El que se aparta voluntariamente, consciente y voluntariamente, no tiene a Dios. Si viene alguno a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de la Iglesia, no le recibáis en casa ni le saludéis, porque quien le saluda comunica en cierto modo con sus acciones perversas. O sea, aquí el apóstol San Juan nos prohíbe incluso saludar a los herejes, ni les saludéis, no los recibéis en casa y no los saludéis, es decir, a los herejes hay que ignorarlos. Entonces, ¿cómo puede ser que a un clérigo, obispo, papa, que incurra en herejía, vuelvo a repetir lo que he dicho en vídeos anteriores, a la herejía no la hace herejía el entorno donde se dice, el contexto o el documento del magisterio donde se diga? La herejía es la negación o duda pertinaz de una verdad que debe ser creída con fe divina y católica. Es decir, la negación de una verdad del magisterio ordinario ya es herejía. Que lo digo delante de musulmanes o en un avión, da igual donde lo diga. Si estoy negando una verdad, es herejía, y si la niego de manera consciente y voluntaria, es herejía. Da igual el ámbito, da igual absolutamente el ámbito. Por lo tanto, a los herejes ni los recibáis en casa. Entonces, ¿cómo puede ser que un papa u obispo diciendo herejías pueda seguir siendo papa, es decir, pueda seguir teniendo jurisdicción y pueda seguir gobernando cuando por derecho divino y por mandato divino tenemos que ignorar a los herejes? O sea, yo no puedo obedecer al que tengo que ignorar, es una contradicción. Pues si Dios me manda ignorar a los herejes, no puedo obedecerlos y por lo tanto no tienen capacidad de gobierno sobre mí, porque yo por Dios estoy impelido a ignorarlos. No puedo obedecer al que tengo que ignorar. En la carta del apóstol San Judas, en el capítulo 4, versículos 10, 18, 20 y 23, nos dice lo siguiente, refiriéndose a los falsos doctores, el apóstol San Judas, primo de Cristo nuestro Señor. Se han entrometido con disimulo ciertos hombres impíos, los cuales cambian la gracia de nuestro Dios en una desenfrenada licencia. Blasfeman de todo lo que conocen. En los últimos tiempos van a venir unos impostores que seguirán sus pasiones llenas de impiedad. Estos son los que se separan a sí mismos, Claro, nadie los tiene que separar, la Iglesia no los tiene que juzgar, la Iglesia no los tiene que advertir, ellos se separan.
Estos son los que se separan a sí mismos, animales que no tienen el Espíritu de Dios. Vosotros, al contrario, carísimos, edificándoos a vosotros mismos sobre vuestra santísima fe, orando al Espíritu Santo de estos impostores, ¿no? Compadeceos con temor, execrando hasta la túnica contaminada por su carne. Es decir, a los herejes, falsos doctores, hay que execrarlos como si fueran leprosos. Hay que tratarlos como, porque en el Antiguo Testamento se manda a execrar, ¿no?, las ropas de los impuros, de los leprosos, etc. O sea, hay que execrarlos. O sea, Dios me manda ignorar y rechazar y execrar a los herejes. Por lo tanto, no puedo obedecer a quien por mandato divino tengo que rechazar e ignorar. Es una contradicción. San Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 4, nos dice que el edificio de Dios se forma por la fe. San Judas nos ha dicho que nos edificamos edificándoos a vosotros mismos en vuestra santísima fe. Por lo tanto, el edificio se destruye por lo contrario a la fe, por el error, por la herejía. Las herejías son las puertas del infierno contra lo que no va a poder, precisamente, las que no van a poder contra la Iglesia. Por lo tanto, no puede ser que en la Iglesia haya herejías. No puede ser. Tertuliano, además, nos insiste en que la doctrina hace cristianos. Claro, pues si la doctrina hace cristianos, el error contrario, es decir, la enseñanza contraria a la doctrina, no hace cristianos, hace lo contrario, destruye cristianos, los aparta. No puede, por lo tanto, un hereje gobernar la Iglesia. En la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículos 5 al 8 y el 9, de 5 a 8 y 9, nos dice el apóstol San Pablo, apártate de ellos, refiriéndose a los falsos doctores o herejes, a Timoteo, apártate de ellos. En fin, así como Janes y Mambres no son los nombres de los magos del faraón, ¿no?, del Antiguo Testamento. Así como Janes y Mambres resistieron a Moisés, del mismo modo estos, los herejes, resisten a la verdad, porque son hombres de un corazón corrompido, réprobos en la fe, mas no lograrán sus intentos, porque su necedad se hará patente a todos, como se hizo a la de aquellos magos. Su necedad se hará patente a todos. La necedad de los herejes se hace patente. La necedad de Juan 23, de Juan Pablo II y de todos los que hay de por medio y después es más que patente. Es más que patente. No hace falta preguntarle, no hace falta advertirles, no hace falta juzgarlos. Ellos solos se separan, ellos solos se han juzgado a sí mismos. En ellos no cabe ignorancia posible. No se puede presumir ignorancia donde se debe el conocimiento. No cabe ignorancia. Son herejes, han optado, han elegido una opción contraria a la verdad de la Iglesia de manera consciente y voluntaria, de manera pertinaz. San Pablo, en su epístola a Tito, capítulo 3, versículos 10 al 11, nos dice, huye del hombre hereje. A Tito le dice, huye del hombre hereje, después de haberle corregido una o dos veces, sabiendo que quien es de esta ralea está pervertido y es delincuente, siendo condenado por su propio juicio. Bien, no hace falta hacer las dos advertencias al hereje. Hay que huir del hereje. Las advertencias son para darle la posibilidad de convertirse, de renunciar a la herejía. Pero hay que huir del hereje porque él se ha condenado por su propio juicio. Si es que en la Sagrada Escritura ya está más que contenido, por eso luego, y con razón, su santidad Paulo IV, en la Bula Cunes Apostolatus Officio, nos dice que los herejes pierden la jurisdicción sin necesidad de instrucción, de hecho, de derecho por parte de la Iglesia. Nadie los tiene que juzgar, nadie. Por lo tanto, lo que tenemos que tener y entender es que la herejía es la opción, la elección libre y consciente, voluntaria y consciente, de una opinión contraria a la Iglesia. Negar o dudar una verdad que debe ser creída con fe divina y católica. Y que quien hace esto de manera consciente y voluntaria pierde el cargo que tenga y queda inhabilitado para un cargo de la Iglesia, porque está fuera de la Iglesia, porque él se separa, como hemos visto en las Sagradas Escrituras, se separa, él solo se separa, él ha salido, los herejes de entre nosotros han salido, ellos han salido, nadie los ha echado, ellos voluntariamente, consciente y voluntariamente han salido, porque al enseñar el error, sabiendo que tienen que enseñar la verdad, como decíamos en vídeos anteriores, el que enseña el error renuncia a enseñar la verdad, y por lo tanto, él solo se va sin juicio
por parte de la Iglesia y sin necesidad de que la Iglesia lo tenga que advertir. Espero que con este vídeo haya quedado más o menos claro lo que es la herejía y la falacia actual de muchos conservadores, tradicionalistas y personas de la Iglesia conciliar, que dicen que el hereje es aquel que la Iglesia juzga como hereje, o que para ser hereje primero tiene que ser advertido, porque tiene que tener pertinacia, y la pertinacia consiste en la advertencia. No, hemos visto que no. La pertinacia no consiste en la advertencia, y el origen etimológico de la palabra pertinaz es tener de manera obstinada, insistentemente. Es una elección consciente y voluntaria. Consciente y voluntaria. Nada más. No hace falta intervención de la Iglesia, no hace falta juicio, no hace falta advertencia.